con ustedes, amigos, acá en La Palestra, conversando con César Gustavo Torrealba, dirigente independiente, dirigente político independiente, ex candidato a la Asamblea Nacional en las pasadas elecciones, acá en el Estado. Te dejo antes de la pausa la interrogante, César Gustavo, tú como abogado, ¿qué visión tienes de la participación en este caso de la OEA, de UNASUR, de los mediadores Torrijos y Zapatero en el escenario, digamos, venezolano? ¿Qué pueden aportar? Aportarían efectivamente su conocimiento en cuanto al aspecto de democracia. Volvamos al mismo punto, democracia. Eso se pudiera aprovechar con ellos. Dentro del sistema democrático se aprovecha, pero es que no estamos en un modelo democrático, estamos en un modelo autocrático. Y ellos van a permanecer en el poder, no les conviene dejar el poder. Ahora tú dices, tenemos una fuerza interna importante que ya la demostraste en las pasadas elecciones. Hay una necesidad de cambio. Que nos guste o no, efectivamente los actores políticos están a nivel nacional, ese es otro tema, pero tenemos un músculo político, hay una necesidad de cambio. ¿Cuál es la estrategia política de esta fuerza? Saber que los actores sean inteligentes al momento de accionar a este músculo político. Pero hay gente que cree que la OEA puede presionar al gobierno a que propicie los cambios. Eso puede pasar. O sea, es viable dentro de la carta democrática de la OEA, en el cual Venezuela suscribió esta carta, y recuerda el artículo 23 que te dice que pactos internacionales suscritos por Venezuela tienen jerarquía constitucional, artículo 23 de la Constitución. ¿A qué voy? Es un convenio en el cual el gobierno venezolano asumió el compromiso de manejar y con instituciones, separación de poderes. Si esa aplicación de esa carta democrática se llega a dar, ¿qué significa? Significa que te daría a ti, le quitarías la careta internacionalmente al Estado venezolano. No implica unas sanciones directas en cuanto a la economía, en cuanto al sistema como tal, pero sí en cuanto a validación de movimientos internos a nivel internacional. ¿Qué sucedería? Que esta aplicación de esta carta diría que hay dentro de la comunidad de estados americanos, hay un estado, como el caso venezolano, que no hay separación de poderes, que efectivamente no se respeta el Estado de Derecho, que hay presos políticos, que hay corrupción, que es lo que nosotros normalmente... O sea, sería certificar a nivel internacional. Exactamente, y daría motor a un artículo que efectivamente sería analizable si no se da el revocatorio, que sería el 350. Hay quienes dicen que de aplicarse la Carta Democrática de Venezuela, se estaría validando un bloqueo económico, un bloqueo desde diferentes puntos de vista al país, y eso sería perjudicial para el ciudadano común. No, o sea, tampoco, o sea, el artículo 20 es claro de la Carta y habla efectivamente de que efectivamente se da cuando el Estado, su institución está en contra del Estado de Derecho. Es una decisión meramente política. Es política, pero con un clima de ingobernabilidad desde el punto de vista internacional, donde efectivamente ese Estado está viciado en cuanto a su actividad democrática como tal. Y en lo que respecta al diálogo, ¿qué aporte crees tú que puede dar, por ejemplo, UNASUR, el expresidente Zapatero? Bueno, el aporte que ellos dan sería un aporte meramente visual, porque el cambio sustancial de Venezuela viene de la sociedad. Nosotros no podemos esperar que actores internacionales vengan a darnos regla de cómo salir de este problema. Nosotros creamos este problema y tenemos que tener la voluntad y la inteligencia de salir de este problema. Ok, hablando del tema regional como tal, ya viendo el escenario político de cara a las elecciones regionales, hay algunos partidos que han estado anunciando algunas precandidaturas, hay partidos que dicen que es, digamos, jugar posición adelantada a esto, hay quienes dicen que todos los esfuerzos deben concentrarse para el referéndum revocatorio. ¿Cómo lo ves tú? Mira, aquí hay que ir caminando y marcando chicle a la vez, lamentablemente, pues estamos en esa situación y uno, como quien dice, se ve en la situación de que el Consejo Nacional Electoral sale con cada acción que tenemos que ir actuando según como vamos viniendo. En esta situación nosotros plantearon una candidatura, las que se han oído hasta el momento, y efectivamente nosotros, como aplicamos la política como debe ser, como una ciencia y un arte, creemos que efectivamente canales realmente electorales, existe una alternativa dentro de la mesa unitaria democrática, que está una candidatura del Muchacho del Pueblo. Nosotros efectivamente estuvimos en un acto en Acarigua, Edgar Miranda. Nosotros estuvimos efectivamente en Acarigua apoyando ese primer paso
de precandidatura, vamos a llamarlo precandidatura porque hasta el momento no se ha señalado por el Consejo Nacional Electoral que estas son las fechas para las elecciones regionales, pero como precandidato, hasta el momento de los precandidatos que han salido, me parece más lógico esta candidatura, sin ningún interés, porque de hecho un puesto en la administración pública dentro de su estructura de gobierno no estoy solicitando, no quiero manejarme, solamente sería beneficioso para el Estado que personas como yo, que hemos luchado en contra de la corrupción y que hemos ganado ese tipo de lucha, estén en una situación en la cual podamos ayudar técnicamente y legalmente a aquellas personas que han cometido hechos de corrupción. Y muy puntualmente también precisar que aquellos actores políticos de responsabilidad, porque quiero dejar este aspecto bien claro, que han asumido responsabilidad política como dirigente o vamos a decir, que manejaron el poder con el gobierno del oficialismo, en el caso de Osvaldo Zerpa, tienen que ser auditados, tienen que ser fiscalizados, tienen que ser evaluada su gestión, porque recuerdo muy emblemáticamente en aquel momento cuando subió la alcaldía con el exalcalde Eduardo Laro Barrio, despidió más de 50 trabajadores y que llevó una causa en el cual representa al ciudadano Joaquín Silva, en el cual también fue despedido. ¿Tú crees que entonces todos los partidos de oposición deberían presentar sus precandidatos? Sí, todos los partidos, es lo más sano, estamos en un sistema democrático. Ahora te digo, dentro de las condiciones políticas, cada candidato se verá en la necesidad de valorar efectivamente qué tipo de interés maneja. Me imagino que aquellas personas que son diputados en la Asamblea Nacional, ya sea principal o suplente o que estén dentro de un espacio de poder, deberían abstenerse a aspirar cualquier tipo de candidatura. Dejar el camino a quienes no están. Lógicamente, porque ya asumiste la responsabilidad, hay que dejarse esa politiquería. Pero en este caso, Miranda tiene la responsabilidad de alcalde. Alcalde, pero es diferente la responsabilidad del alcalde porque él está en un órgano ejecutivo, pasaría a ser efectivamente parte de su misma actividad. Dejaría un alcalde interino y se tendría que llamar a elecciones. Ahora, si yo estoy en la Asamblea Nacional, estoy legislando y efectivamente él es el parámetro legislativo en el cual nosotros confiamos en que estas personas iban a ser actores políticos directos. Pero el legislador también puede dejar su suplente, lo tiene. Pero generalmente es una responsabilidad. Recuerda que el compromiso con la Asamblea Nacional fue muy diferente a cualquier tipo de cargo de elección, porque claramente se le dijo a la comunidad que efectivamente iban a ir a sacar a Maduro, a quitar la cola y a hacer un cambio de gobierno, que cumplan su misión, que no la han cumplido. ¿Tú no crees que asumir candidaturas regionales no, digamos, debilita el trabajo por el revocatorio? Generalmente, como te dije con anterioridad, hay una situación que tenemos un Consejo Nacional Electoral que está jugando en este tipo de juego y efectivamente nosotros vemos la necesidad de tomar acciones al momento de que el Consejo Nacional Electoral dicte la regla. Si el Consejo Nacional Electoral nos dice el día de mañana que son las elecciones regionales y que nosotros no tengamos candidatos, eso va a ser lamentable, pues, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ir preparando el escenario político para que la sociedad vaya conociendo esta propuesta y que esta propuesta permita efectivamente un planteamiento sólido en contra del modelo que se ha presentado en el Estado portugués. ¿Esos candidatos deben salir por qué mecanismo? Primaria. En eso sí es regla básica de un demócrata, primaria, movimientos electorales a través de los cuales se elijan esos candidatos que van a representar a este estado como futuro gobernador. Ajá, ya para ir cerrando, César Gustavo, porque el tiempo se nos acabó lamentablemente. Bueno. Otra información que está, digamos, en la palestra es el tema de la participación de la Fuerza Armada Nacional en la distribución de alimentos, sí, con esta misión anunciada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, las Fuerzas Armadas tienen sus parámetros constitucionales bien delimitados. Ahora la Fuerza Armada se le trata de dar otro tipo de papel, cuando en realidad lo que esconde este señalamiento, es decir, Maduro simplemente es un actor que está colocado ahí en una situación que yo creo que él ni él mismo está consciente de dónde está parado. Y esta situación le permite que los actores militares, que son realmente los que han mantenido a Maduro en el poder, sigan ocupando espacios de poder. Mayor poder a los militares. Exactamente. Ya el corte va a ser más militarista que demócrata, y entonces efectivamente planteamientos que se están dando ahora de tomar ese tipo de decisiones nombrando a militares en espacio de poder es sumamente grave para una democracia que generalmente ha sido civil, una democracia que tiene valores trascendentales, una democracia donde las personas, inclusive era importante en la época de esa generación valiosa, la generación del 28, y actores políticos regionales como el caso de Carmen Esperanza Iribarren, quien admiramos, que ha hablado inclusive de la refundación, regresar al génesis de ese tipo de movimientos políticos. Yo creo que esa es la Venezuela que todos queremos, una Venezuela civil, demócrata, y que efectivamente tome los valores trascendentales de la especie humana: honestidad, transparencia, buena fe en el ejercicio de la administración pública.
Muchas gracias entonces a Gracias a ti, Daniel. Gustavo Torrealba por nos acompañar acá en el espacio. Gracias amigos por haber estado pendientes. La buena para todos ustedes en la dirección técnica Gustavo Polina, en la producción la licenciada Yorke Daque, en la moderación del espacio. Quien les habló, Daniel España.